Se reanudan las tractoradas. Hoy vuelven a salir a la calle en diferentes provincias de la comunidad en protesta por el acuerdo que la Unión Europea tiene previsto firmar con Mercosur el próximo lunes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Los agricultores aseguran estar hartos por la competencia desleal que supondría este acuerdo. Y tras las vacaciones navideñas, reunión entre Sánchez y Junqueras para hablar de financiación con el rechazo por parte del Gobierno de Castilla y León. Noemí Morante. Desde la Junta condenan rotundamente el acuerdo que, según Esquerra Republicana, dará a Cataluña unos 4.700 millones de euros adicionales. Dice Fernández Mañueco que perjudica a Castilla y León y están dispuestos a recurrirlo ante el Tribunal Constitucional. El dinero de todos es para pagar los servicios públicos de todos y no para que Sánchez cumpla con las cesiones de sus socios separatistas. Declaraciones que el presidente de la Junta ha hecho tras la firma en Ávila de un protocolo de colaboración con el grupo Avintia. Se impulsará un proyecto empresarial que creará 300 empleos directos. Y la DGT ha hecho hoy un balance provisional de la siniestralidad en las carreteras durante 2025. Un dato: el año pasado hubo 500 positivos al día en consumo de alcohol y drogas. Diego Cano. El balance de siniestralidad de la DGT cierra el año 2025 con 1.119 fallecidos en nuestras vías interurbanas, un descenso significativo respecto al año anterior. En Castilla y León es donde más se ha notado ese descenso de la siniestralidad, 19 víctimas mortales menos que en el año 2024. En unos minutos les contamos más detalles. Acuerdo entre Gobierno e Iglesia para la reparación de las víctimas de abusos sexuales. Las indemnizaciones correrán a cargo de la Iglesia cuando la víctima ya no pueda acudir a la vía judicial. Aviso amarillo en las provincias de Burgos y Soria por rachas de viento que podrían llegar a los 80 km por hora. Hoy las temperaturas serán un poquito más altas que las de ayer. Con los motores en marcha y las hogueras encendidas, Pingüinos de Arena recibe ya a los primeros asistentes de esta concentración que espera reunir a más de 40.000 asistentes. De momento las inscripciones van por 11.000, ligeramente superiores a las de otros años a estas alturas de concentración. Eso sí, habrá que estar muy pendientes del cielo porque la lluvia que se espera el domingo podría condicionar estas cifras. Pedro Sánchez ha recibido en Moncloa a uno de los líderes independentistas que indultó y que está pendiente de la amnistía. El presidente del Gobierno ha cerrado con Oriol Junqueras que Cataluña reciba de la caja común en función de lo que aporta. Es parte de la financiación singular que ha pactado con Esquerra Republicana a cambio de su apoyo en el Congreso y en el Parlamento catalán. Lo ha anunciado Junqueras tras el encuentro, aunque pide más para respaldar los presupuestos. Si Cataluña es la tercera en aportar, también sea la tercera en recibir. Representa unos 4.700 millones más para el Gobierno de Cataluña. Tenemos un acuerdo en el modelo de financiación, falta un acuerdo en el modelo de recaudación. Han pasado 13 años. El anterior gobierno no tocó el modelo de financiación. Este gobierno va a mejorar el modelo de financiación autonómica y van a ganar todas las comunidades autónomas. Es más, sin haber cambiado el modelo, insisto, ya han recibido 300.000 millones de euros más. Pero ahora se va a presentar un modelo que, por supuesto, se acordará luego en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y que, insisto, va a hacer que todas las comunidades autónomas ganen. El presidente de la Junta de Castilla y León ha sido uno de los que hoy ha alzado la voz contra ese acuerdo entre el Gobierno y Esquerra. Remarca Alfonso Fernández Mañueco que se está rompiendo la caja común de todos los españoles. Rechazamos de plano los privilegios que rompan la igualdad entre las personas y los territorios. El dinero de todos es para pagar los servicios públicos de todos y no para que Sánchez cumpla con las cesiones de sus socios separatistas. Una cesión que perjudicaría a Castilla y León, que rompería la caja común de nuestro país. Una postura, la de Mañueco, que ha defendido esta mañana su portavoz en la Junta durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Noemí Morante.
Dice que es un acuerdo que perjudica claramente a Castilla y León y por eso ha anunciado que están dispuestos a presentar recurso cuando haya acto administrativo, documento formal ante el Tribunal Constitucional. Ha reivindicado que lo que afecta a todos debería negociarse entre todos. Nosotros vamos a defender los intereses de las personas de Castilla y León, vamos a recurrir donde sea necesario, incluso, por tanto, ante el Tribunal Constitucional, por lo que estamos viendo, por las consecuencias que tiene. Hay que tener en cuenta que esta es una negociación que, para más detalle, ni siquiera se hace con una comunidad autónoma y se quiere extrapolar al resto. Es que se está haciendo con el secretario general de un partido separatista. La financiación singular para Cataluña se puso por escrito para que él se convirtiera en presidente de la Generalitat de Cataluña. Formaba parte de un pacto de PSC y Esquerra Republicana para la investidura de Salvador Illa que saludaba Moncloa. Estoy muy contento. Además de la financiación singular, se habla de la solidaridad interterritorial. Y me parece muy importante. El Partido Popular cargó contra la financiación singular para Cataluña desde el principio. Los populares siempre han reclamado que se decida de forma multilateral, entre todas las comunidades autónomas. Porque no es admisible que este gobierno pretenda que los españoles vivan de las sobras de sus arreglos con los independentistas. Quieren quebrar la caja común de la solidaridad de nuestro país, quieren quebrar la España de las autonomías. Varias federaciones socialistas como las de Castilla y León, Asturias, Aragón y Castilla-La Mancha se han opuesto a la medida. Yo sé que es el cupón independentista o el cupón para la independencia. No ha sido el único asunto tratado desde la bilateralidad que ha soliviantado a las comunidades autónomas. Los consejeros de Hacienda del PP abandonaron una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera porque el Gobierno negoció solo con Cataluña la condonación de la deuda autonómica. El secretario autonómico de los socialistas justifica el encuentro entre Sánchez y Junqueras por la obligación de negociar cuando se está en minoría. Dice Martínez que es imprescindible entender además la singularidad de cada territorio. Si somos capaces de entender, ¿no?, que como país tenemos que hacer una concesión y una cesión en todas las partes y entender la diversidad del mismo, seremos capaces de afrontar el grandísimo reto que tenemos por delante, que es la financiación autonómica. Cuando además tienes gobiernos en minoría, eso se convierte en una obligación que es directamente trasladada por parte de la voluntad de la ciudadanía expresada en la atomización que por hoy existe en el Parlamento. Ha habido más asuntos en el Consejo de Gobierno. Se ha aprobado un decreto que facilita la adopción de menores no EMI a las familias de acogida. Sí, cuando estas lo soliciten y lo estimen también los profesionales, se abre la posibilidad de que esas familias de acogida puedan adoptar a los menores. Y otra novedad importante, habitualmente cuando una madre renuncia a su bebé tiene que pasar un tiempo hasta que ese bebé puede ser adoptado. A partir de ahora podrá ser cuidado desde el primer momento por la familia que solicite adoptarlo. Siempre pensando en el interés del menor, avanzar hacia un modelo más actualizado, hacia un modelo que vaya simplificando trámites, que favorezca ese entorno estable para los menores y que también dé una mayor seguridad jurídica. Una empresa de fabricación de viviendas modulares ha elegido nuestra comunidad para instalarse. Desde Ávila se construirán 5.000 casas al año. El presidente de la Junta ha firmado hoy el acuerdo de colaboración. Fernández Mañueco ha destacado que esto permitirá la creación de 300 empleos. La construcción industrializada ya no es una promesa lejana, sino toda una realidad, y de ello nuestra comunidad quiere ser un referente gracias a un proyecto empresarial que ha contado con la colaboración de la Junta. Va a generar 300 empleos directos y más de 5.000 indirectos. Se está hablando de una inversión inicial de 45 millones de euros en un espacio aproximadamente de unas 10 hectáreas del polígono de Vicolozano. Y que estará destinado a la fabricación modular de vivienda. Es un auténtico complejo fabril del que saldrán anualmente unas 5.000 viviendas con destino a toda España y muchas de ellas también saldrán a la vivienda pública que vamos a realizar desde el Gobierno de Castilla y León.
También se creará un centro de formación especializada en este ámbito. Fernández Mañueco ha destacado que la llegada de este proyecto a Ávila es un ejemplo de la apuesta del Gobierno autonómico por ofrecer suelo industrial de calidad y competitivo. 1.400 hectáreas en toda la comunidad autónoma, que permiten, dice el presidente de la Junta, generar empleo, riqueza y oportunidades. La alcaldesa de Burgos ha perdido hoy por segunda vez en esta legislatura la confianza del Pleno del Ayuntamiento después de que PSOE y Vox hayan votado en contra de la cuestión de confianza que Ayala había vinculado a la aprobación del presupuesto de 2026. Se abre ahora un plazo de 30 días para que la oposición pueda presentar una moción de censura, una opción que PSOE y Vox ya han descartado. Por tanto, el presupuesto quedará aprobado a finales de febrero o principios de marzo. Regresan las tractoradas. Esta que ven es la que ha tenido lugar en Burgos, pero también se han convocado movilizaciones en Zamora, Segovia, Soria y Valladolid, además de otros puntos del país. La protesta, convocada por UNASPI, la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independiente, pide al Ejecutivo que vote en contra del acuerdo con Mercosur previsto para la próxima semana, después de que ayer Italia, hasta ahora contraria, cambiara de postura. Los convocantes consideran el tratado una amenaza directa para el campo español y para la soberanía alimentaria. Estas movilizaciones coinciden con las de otros países europeos. Los agricultores dicen estar hartos de la competencia desleal y de Mercosur. Con ellos, la Unión Europea tiene previsto firmar el acuerdo el próximo día 12. Agricultores y ganaderos vuelven a salir a la calle con sus tractores para protestar por el previsible acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Señalan que es una competencia desleal, que van a llegar alimentos que se producen con productos que aquí en Europa están completamente prohibidos hace años. Las protestas en la provincia de Zamora han tenido lugar dos focos. Por un lado, paradores de Castro Gonzalo, al lado de Benavente, y también aquí en Zamora capital, donde los tractores han realizado una marcha lenta por las principales avenidas. Porque estamos compitiendo con una mano de obra infinitamente más barata, con unos insumos infinitamente más baratos. No van a traer más que productos con componentes que aquí están prohibidos hace muchísimos años, como el colbuterol hace 40 años. El sector primario, pues si se elimina en España, vamos a tener que comer lo que nos venga de fuera en malas condiciones. Las protestas del campo se extienden por toda Europa y en Francia han tomado fuerza. Anoche un centenar de tractores logró entrar en París y se ha concentrado a los pies del Arco del Triunfo. También hay bloqueos de carreteras y depósitos de combustible en otras regiones del país. Masculinizado y con más contratos temporales que indefinidos. Así es el mercado laboral de Castilla y León, según el último estudio del Ministerio de Trabajo. En él se analiza el año 2024 y también vemos que en la formación que las empresas dan a los trabajadores estamos por debajo de la media nacional. Para Comisiones Obreras, esto demuestra que en nuestra comunidad se abusa de la precariedad laboral. Se sigue abusando de aquellas estrategias cortoplacistas que al final lo que hacen es basarse en estrategias que suponen inseguridad laboral para las personas trabajadoras, desigualdades de género, bajos salarios y desprotección de la salud. En los últimos 7 años, el salario mínimo interprofesional ha subido más de un 60%. En 2018 apenas superaba los 700 euros y la propuesta que hizo ayer el Gobierno fue de 1.221 euros al mes. Un incremento básico para las rentas más bajas y que está reduciendo las diferencias con el sueldo más frecuente en España. La subida del SMI ha provocado que casi desaparezca la diferencia con el salario modal, es decir, el sueldo más habitual en España. También tienen que subir, pero el que más tiene que subir es el que menos cobra. En 2023, el último año con los datos completos, el salario modal en términos reales sin inflación fue de 13.800 euros, mientras que el SMI escaló hasta los 13.370.
Una diferencia de poco más de 400 euros anuales, que se entiende mejor cuando echamos la vista atrás y vemos que esa distancia era de 6.800 hace apenas 7 años. Ahora el salario mínimo ascenderá hasta los 1.200 euros al mes brutos. De todas formas, no te creas que el jornal mínimo está muy... para cómo ha subido la vida, claro. Por lo menos para vivir un poquito mejor y que nos llegue un poquito más. Pero todavía no llegamos al 60% que marca la Carta Social Europea del salario medio europeo. De hecho, España es el cuarto país de la OCDE con peor evolución salarial en las últimas 3 décadas. No suben lo suficiente. Gente que no puede, o sea, que tienen unos salarios que son de pena. Tanto es así que el salario mínimo interprofesional ya supone el 66% del sueldo medio en Castilla y León. En Miranda de Ebro, Burgos, el ministro de Transformación Digital, Óscar López, ha anunciado una inversión de 7,2 millones procedentes de fondos europeos para la compañía de personal shopping online Loquiero. El objetivo, fortalecer la transición tecnológica de esta compañía, que apostará en 2026 por desarrollar nuevas funcionalidades de inteligencia artificial dirigidas a mejorar la experiencia de sus clientes. Forma parte de esta inversión de una estrategia público-privada con la que la compañía ampliará su capital en más de 17 millones de euros. ¿Quieren cambiar? El Ministerio de Igualdad ha confirmado como crimen machista el asesinato de Sarina, una mujer de 43 años y madre de 3 hijos menores. La víctima residía en Las Palmas junto a su marido, presunto autor del crimen. Se trata del segundo asesinato por violencia de género en 2026 en España. Un día antes, Pilar, de 38 años, era asesinada en Jaén al ser agredida presuntamente por su expareja. Desde 2003, 1.343 mujeres han sido asesinadas por violencia machista en España, dejando a 506 menores sin madre. Gobierno e Iglesia llegan a un acuerdo histórico para la reparación de las víctimas de abusos, casos en los que ya no es posible la vía judicial porque o han prescrito o ha fallecido el agresor. Se trata de una comisión formada por la Iglesia y el Estado y con participación de las víctimas. Las reparaciones económicas serán a cargo de la Iglesia y, si no hay acuerdo, el defensor del pueblo tendrá la última palabra. Se busca reparar a las víctimas para las que ya no es posible la vía judicial. Para que las víctimas de abusos tengan una reparación justa, una reparación necesaria. Este paso le da a la Iglesia Católica desde el reconocimiento de una obligación moral. La unidad de víctimas del Defensor del Pueblo estudiará cada caso y realizará una propuesta de reparación económica, moral o psicológica. Si víctima e Iglesia están de acuerdo, será firme. El Estado decide la indemnización y la reparación, la Iglesia Católica la paga. Si no se llega a ese acuerdo, se reunirá una comisión mixta formada por la Iglesia, el Estado y las víctimas. Y si tampoco hubiera consenso, será el Defensor del Pueblo quien tenga la última palabra. El acuerdo lo que hace es abrir una nueva vía. Una vía además acompañada. Y poner de manifiesto que qué institución en nuestro país asume delitos que ya están prescritos, ¿no? El ministro ha destacado el papel del Vaticano. El trabajo que se ha hecho desde allí ha sido un impulso necesario, imprescindible para llegar a este acuerdo. Y otra cuestión importante es que las indemnizaciones a las víctimas no tendrán que tributar. Tanto para los casos ya acontecidos e indemnizados como a las que puedan venir en el futuro. Un paso que busca aliviar una huella de dolor que acompaña la vida de muchas personas. Hasta 22 vehículos estuvieron implicados ayer a última hora de la tarde en una colisión múltiple que se saldó con 12 heridos. Ocurrió en la A1 a la altura de la localidad segoviana de Honrubia de la Cuesta. Esta mañana la DGT ha hecho balance de la siniestralidad durante el año pasado. Las cifras evidencian que nos hemos relajado a la hora de usar el cinturón de seguridad o el casco. Diego Cano. La radiografía de siniestralidad ofrecida hoy por la DGT cierra el año 2025 con un balance positivo, 1.119 víctimas mortales, 35 menos que en el año anterior. Una cifra dada además en un año de contexto de desplazamientos récord. En Castilla y León se ha notado especialmente ese descenso en la siniestralidad. Es la comunidad autónoma donde más ha descendido, 19 víctimas menos que en el año 2024. A pesar de este descenso en las cifras, desde Interior y la DGT insisten, hace falta más responsabilidad y más medidas para la seguridad.
2025 cierra con 1.119 personas fallecidas en siniestros de tráfico en vías interurbanas. Son 35 víctimas menos que en 2024, en uno de los balances, sin contar la etapa de la pandemia, más bajos de los registros. Es el segundo año con menor cifra de muertes en la carretera desde 1960. Hay que poner todas estas cifras en relación con el volumen de la movilidad registrada, y el pasado año fue de un total de más de 478,5 millones de desplazamientos de largo recorrido, cifra esta que es un 3% superior al año 2024. Pese al aumento de los desplazamientos, la mortalidad baja. Los usuarios vulnerables concentran el 40% de las víctimas mortales, con los motoristas como el colectivo más afectado. El pasado año perdieron la vida 304 motoristas, 5 más que en 2024. Las carreteras secundarias siguen siendo las más peligrosas y la salida de vía continúa como el siniestro más mortal. Además, 1 de cada 4 fallecidos en turismos y furgonetas no llevaba puesto el cinturón de seguridad. De haber utilizado los elementos de seguridad adecuados a cada tipo de vehículo, decenas de estos fallecidos habrían salvado la vida. Desde la DGT e Interior insisten en lo positivo de la tendencia a la baja, pero remarcan que reducir la siniestralidad pasa por responsabilidad al volante y por medidas que ayuden a salvar vidas. Y si aún no han comprado la baliza V16, sepa que hoy el ministro Marlaska ha anunciado que no se multará durante un periodo razonable a los conductores que no la tengan. Tanto la Guardia Civil como el resto de las policías de tráfico serán flexibles y primarán la información sobre la sanción durante un periodo razonable de tiempo. Hemos sido los primeros en implantar esta medida, pero algunos países europeos están a la espera del resultado. Los usuarios de los nuevos bonos multiviaje de Renfe volverán a disfrutar del 75% de descuento. La Junta ha aprobado hoy mantener la rebaja que ofrecía a los empadronados en Castilla y León, que es del 25%, para sumar al que ofrece la operadora. Será con carácter retroactivo para aquellos usuarios que hayan sacado sus billetes desde el pasado 1 de enero. Estas ventajas se aplican al abono 1030 y al llamado pase vía. Juan Carlos Suárez Quiñones comparecerá el próximo 14 de enero en la Comisión de Medio Ambiente para hacer balance de la campaña de incendios. Ha sido el propio Grupo Parlamentario Popular el que ha solicitado formalmente a la Presidencia de las Cortes la comparecencia del consejero. Según el PP, Suárez Quiñones realizará un análisis técnico desde la transparencia y critica a la oposición por hacer ruido político y uso electoralista. Y en la recta final del juicio de la llamada trama eólica, hoy el fiscal anticorrupción ha considerado probado que el principal acusado, el exviceconsejero Rafael Delgado, chantajeó a empresarios de este negocio. Según el fiscal, ha quedado claro que se vulneraron los principios de objetividad, transparencia y libre competencia y ve acreditada la participación de las 11 personas que continúan acusadas. Hoy jueves hemos sustituido el frío y la nieve por temperaturas en ascenso y aunque los termómetros marcan una cosa, la sensación térmica es otra debido al viento, sobre todo en Burgos y Soria. Las mínimas han subido de forma generalizada. En lugares como Soria los termómetros no han marcado valores negativos como en días anteriores. Eso sí, la sensación térmica sigue siendo muy fría y la causa es las fuertes rachas de viento de componente oeste. El tercio norte de la provincia se encuentra en aviso amarillo por rachas de hasta 80 km por hora. Las alertas se mantendrán hasta la medianoche. El frío es cada año el principal reto a batir para los que acuden a la concentración invernal de pingüinos. A Valladolid ya están empezando a llegar los primeros moteros. Rodrigo Cabezudo, a pesar del frío, de momento contentos con la participación. Sí, de momento se han superado ya los 11.000 inscritos, una participación ligeramente superior a la de otros años a estas alturas de concentración, aunque los organizadores son optimistas, esperan alcanzar los más de 40.000 de las pasadas ediciones. Eso sí, estarán muy pendientes del cielo porque la lluvia, sobre todo del domingo, podría condicionar la participación. De momento aquí en Pingüinos Arena todo es fiesta, ya todo es fraternidad para convertirnos un año más en la capital mundial de la moto. Hemos hablado con los primeros pingüinos que ya están acampando aquí, les hemos preguntado sobre qué les parecería que la concentración se prolongase hasta durar una semana, como pretenden los organizadores, una iniciativa que casi todos aprueban. Pero una semana ya sería un lujazo. Se nos hace corto, los que venimos de tan lejos se nos hace muy corto, pero merece la pena.
Llegas aquí, te acogen con los brazos abiertos y es una maravilla. Yo soy de Valladolid, a mí no me vendría mal, la semana la tengo pedida en el trabajo, a mí no me vendría mal. Sobre todo juntarnos con la gente, también el desfile de banderas, bueno, aprovechamos que llevamos la nuestra. Somos un grupo que nos hemos juntado aquí y compartimos la amistad, el reencuentro que es importante y que tenemos salud y lo podemos disfrutar. Aunque han pasado ya 2 días, los residentes del centro de la tercera edad de la localidad palentina de Osorno han tenido hoy su particular Mañana de Reyes. Dejaron hace tiempo sus deseos en su carta en el árbol de los seniors de CaixaBank. Los voluntarios de la fundación tomaron nota y han pasado por la residencia para entregarles los regalos. No son niños precisamente, pero sus caras reflejan la ilusión. La máquina de afeitar. Sí que ha llegado, sí. Unas zapatillas o zapatos para andar por aquí. ¿Y te han gustado, Sara? Y me han gustado, pero mucho, ¿eh? Un reloj solo, como si sería de estos normales, pero es bonito. Aymar, para detenernos, roles. Hoy el regreso a la rutina se ha completado con la vuelta a las aulas de los estudiantes. Hay quien siente un alivio porque han acabado las Navidades, pero muchos sufren el síndrome postvacacional. Hemos preguntado en la calle cómo está el ambiente y una psicóloga nos ha dado consejos para llevar mejor la reincorporación. Toca desmontar y retomar las obligaciones cotidianas. Triste, súper triste, sí. Es que, bueno, volver a la rutina es complicado. Dejar a la familia o así, y bueno, obviamente volver a trabajar es terrorífico. ¿Y por qué nos cuesta tanto? Los horarios se nos vuelven muy patas arriba, entonces lo primero a veces es coordinar esos horarios, ¿no? La hora de acostarme, la hora de levantarme, para ir entrando en la rutina de forma más suave. Se apagan las luces, se vacían las casas y las maletas ruedan de vuelta. Bueno, muchas veces agradece también. Exagerado tanta fiesta que casi un alivio. Me gustan mucho las Navidades, pero ya necesito vuelta a la rutina. La intensidad que a unos cansa, otros es lo que echan de menos. Porque al final la Navidad es una época pues muy familiar, que pasamos mucho tiempo en casa. Es también el momento de cambio. Volver a empezar todo